pie para que estemos leyendo la palabra. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, y de esta manera hacía todo con todo Israel, con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame la hora ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por favor. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y dice la Biblia: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Pueden sentarse. Quiero, hermanos, aprovechar la ocasión para que hablemos un poco acerca de la responsabilidad de los padres con respecto a lo que tiene que ver la crianza de los hijos. Y vamos a verlo hoy desde una óptica bíblica, desde una óptica cristiana, utilizando esta interesantísima historia del sacerdote Elí y sus hijos. Es una historia que se ha usado mucho para hablar de la importancia de honrar a Dios, y nos hemos enfocado mucho en que honra a Dios y la palabra que Dios le dijo al sacerdote, que Dios honra lo que le honra. Pero hay un mensaje muy importante, mis amados hermanos. Hay un mensaje muy profundo, amén, para los padres en cuanto a lo que es la crianza de los hijos aquí en este pasaje de la palabra. Sabemos, amados, que el sacerdote, de acuerdo a la ley, es el hombre, o era el hombre, que conectaba a Dios con el pueblo. Era la persona que unía a Dios con el pueblo. Antes era necesario que para una persona acercarse a Dios, el intermediario era el sacerdote. Amén. Si no era el sacerdote que lo hacía, la persona no podía hablar con Dios. Era así en el Antiguo Testamento. Ese sacerdote tenía que ser una persona íntegra. Ese sacerdote era una persona temerosa de Dios, sometida a la palabra, en verdadera santidad, en verdadera comunión. Pero es importante decir hoy que ya ese sacerdocio de conexión al Padre lo tomó ¿quién? Cristo. Ahora no necesitamos ningún sacerdote ni a nadie para acercarnos a Dios. Ahora lo único que necesitamos, ¿quién es? A Cristo. Porque el sacerdote se equivocó, se equivocaron los profetas, se equivocó la religión, se equivocaron los hombres, se equivocaron todos, pero vino uno, amén, que cumplió toda la ley, lo hizo todo muy bien y todo cuanto hacía, lo hacía perfectamente bien, y ese fue Cristo, el Hijo de Dios, que está en los cielos, en nuestro corazón. Amén. Por eso ya nosotros hoy tenemos pastores que nos dirigen, los sacerdotes, algunos. Tenemos un guía espiritual, pero debemos saber que el que nos conecta al Padre de manera estrecha, que la verdadera relación
para nosotros tener una conexión directa con Dios es a través de Cristo. Dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, solamente Jesús. De hecho, la palabra dice que Jesucristo es sacerdote de sacerdotes en el orden de Melquisedec. Pasado mucho tiempo, Cristo no está aquí en la tierra físicamente, pero todavía Él sigue cumpliendo con la función sacerdotal de unirnos a nosotros, de conectarnos a nosotros con el Padre. No es una religión, no es una ropa, no es un ayuno, no es una Biblia, no es un dogma de hombre. El único que nos conecta al Padre se llama Jesucristo. Todo aquel que quiere tener una relación con Jehová necesita abrir su corazón y rendirse a los pies de Jesucristo. Él es el sacerdote. Este sacerdote Elí era un hombre de avanzada edad, de acuerdo a la historia. Pero este sacerdote tenía hijos. En los tiempos de la Biblia se le permitía a los sacerdotes de manera literal. Pero estos muchachos del sacerdote Elí no eran hombres, no eran jóvenes conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia en el versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí, el sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero el sacerdote ministraba con su familia. En este caso, Elí estaba mezclado. Amén. Él estaba ejerciendo su sacerdocio, pudiera decirse así, con personas impías que eran sus hijos. Dice la palabra, amados hermanos, que aquí había un problema bastante, porque las cosas de Dios estaban tratándose de manera incorrecta. Las cosas de Dios, amén, la administración, el sacrificio que el pueblo hacía para Dios era de manera errónea tratado, era de manera equivocada. Y dice la Biblia, hermanos, que incluso en las cosas de Dios había violencia. Dice la Biblia que venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Era algo normal, que de lo que se aportaba para el sacrificio se le sacaba una porción al sacerdote. ¿Okay? Pero ¿cómo lo hacían? De manera violenta, no de manera ordenada. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el que le estaba quemando le decía que no, entonces él le respondía: si no me la da ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era costumbre. Era costumbre, amén, hermanos, que de lo que se sacrificaba, amén, para Dios, de esa porción le tocaba una parte. Entonces, lo hacían de manera errónea y equivocada, con actos de violencia, porque eran personas impías sin piedad. Eran personas que no tenían temor de Dios, no tenían conocimiento de Dios. Yo no puedo pararme aquí a tratar de ministrar yo la palabra y de ministrarle a ustedes algo espiritual cuando mi vida no está en santidad ni soy espiritual delante de Dios. Hay un texto en Isaías que dice: hijos míos, los que te dirigen te conducen mal, refiriéndose a los sacerdotes y a las personas que quieren ser dirigentes en la iglesia teniendo una vida desordenada. Las cosas de Dios son delicadas. Si yo estoy mal, yo tengo que arreglarme.
Si yo soy un pastor, yo tengo que estar primero yo en comunión para poder tener la iglesia en comunión, porque nadie puede dar lo que no tiene. No sé si me entienden. Yo no puedo dar lo que no tengo. Necesito estar en comunión con el Señor, porque si no voy a ejercer mi trabajo equivocadamente. Quizás intelectualmente muy preparado, pero no a nivel espiritual. Esto no es con palabras bonitas aprendidas de la universidad. Esto no es con ética. Todo eso está bien. Pero hay algo muy importante que el que ministra necesita saber: que somos sacerdotes de Dios y estamos ministrando las cosas del Señor. Amado hermano, por lo tanto, yo tengo que mandar, hermano. Todos tenemos una responsabilidad de iglesia, pero el pastor tiene una responsabilidad ahí. El que dirige tiene una responsabilidad. Porque todo es un relajo. ¿Usted se imagina que la iglesia hace cualquier cosa? No, entonces estamos perdiendo tiempo. Necesitamos por eso entender esto. Aquí había un problema que la Biblia lo resalta claramente. El 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía, ya lo conmigo, el versículo 22 del primer libro de Samuel. Pero Elí era viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, oiga bien, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Era una depravación lo que tenían los hijos del sacerdote Elí. Era un acto indecoroso. Eran hombres, como lo dice la palabra, impío. Es un impío, hermano. Una persona que no tiene piedad, que no tiene temor, de Dios. Un impío, hermano, aún sabiendo que no puede hacer algo, si dice que es cristiano, lo hace, ¿qué me importa? Yo lo voy a hacer. No tiene piedad. Entonces aquí vemos cómo dice: Elí era viejo y él escuchaba. ¿Qué hacía Elí? Oía, se daba cuenta y oía de todo lo que sus hijos hacían con los hijos de Israel. Oigan qué pecado. Y dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, como un buen padre, los corrige. Él los corrige. Dice el versículo 23: y les digo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo yo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En ese tiempo, usted ministraba el pecado y lo mataba. No había gracia. No había gracia, era la ley. En ese tiempo, amados hermanos, no hablan de nuevo porque se queda un poquito frío. Vamos a. En ese tiempo, amados hermanos, si tú ministrabas la palabra estando en pecado, te va a tener incluso el sacerdote. ¿Usted sabe cómo tenía que entrar? ¿Usted sabe cómo entraban cuando le amarraban un lazo, hermano? Vamos a decir así, le amarraban un lazo, una cuerda. Por si Jehová lo mataba, no se podía entrar cualquiera. Y lo sacaban, miren, el lazo lo alaban para no entrar. Hermano, ahora que el púlpito se ha organizado, pero es la cosa de Dios, era de respeto. Y para mí son de respeto todavía. Todavía para mí son de respeto. Por eso yo no consumo todo lo que da cualquiera, porque yo no ando buscando a nadie, pero yo observo. Amén. Tiene que haber una diferencia. Las cosas de Dios no pueden cualquierizarse. Las cosas de Dios tienen que mantenerse para su gloria y su honra. Entonces, nosotros aquí vemos, hermano, cómo el sacerdote los corrige y le dice: ustedes están haciendo algo muy malo. Ustedes están actuando de manera equivocada. No es correcto lo que están haciendo. Pero aquí
nos damos cuenta, hermanos, que el sacerdote los corrigió. Él los corrigió, pero no lo hizo como tenía que hacerlo. Atención, padre, aquí viene lo de nosotros. ¿Usted sabía que a veces creemos que lo estamos haciendo excelentemente? Y lo estamos haciendo excelentemente, pero mal. Y luego entonces vienen las consecuencias. Y luego usted tiene que vivir con las consecuencias de hacerlo por haberlo hecho de manera incorrecta. ¿Por qué nos damos cuenta que el sacerdote como padre no lo hizo bien? No podemos quedar con una persona nada más y anularla. Entonces, hermano, nosotros necesitamos, entrando y saliendo, ¿qué tal? Entonces, nosotros necesitamos, amados hermanos, observar esto desde la óptica cristiana. Tenemos algo muy interesante aquí. El sacerdote los corrige y les dice: no, hijos míos, no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. El mal testimonio, ustedes tienen un mal testimonio, ustedes tienen un mal proceder. O sea, la Biblia dice que él lo corrigió, pero ¿qué fue lo que pasó? Que él no lo hizo como tenía que hacerlo. Habemos padres que corregimos de una manera, pero no lo hacemos de la manera correcta. Hay padres que usted lo ve cuando son adultos que le lloran a los hijos, pero yo te lo di todo, y yo hice tal cual cosa, y yo te compré, y yo puse, y yo te decía. A veces lo hacemos, pero no lo hacemos de manera correcta. El sacerdote Elí corrigió a sus hijos. El sacerdote Elí habló con ellos, pero no lo hizo de la manera correcta. Usted me dirá: pastor, ¿qué argumento usted tiene para decirnos a nosotros que el sacerdote no lo hizo de manera correcta? Sencillo. Sencillo. Nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios se acercó al sacerdote para corregirlo a él. Atención. El versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. Présteme atención. Al sacerdote viene un profeta de parte de Dios y le dice: así ha dicho Jehová. Hermano, usted sabía que hay un momento que Dios se levanta y te hace llorar. Dios reclama. Dios hace reclamos. Y cuando Dios hace reclamos, nosotros debemos prestar atención y no justificar. Porque sabemos cómo nos dice la palabra. Y le dice: no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de mi padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Oye lo que le dice Dios a él: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Oye lo que le dice: y tú has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Alguien dijo por ahí que la cacata siempre se encuentra a sus hijos bonitos. Eso es verdad. Los muchachos más lindos son los míos. Para usted. Los muchachos más lindos son los míos para mí. Y eso está bien. Y también el concepto que tenemos de nuestros hijos a veces es lo mejor. Pero no necesariamente tiene que ser así. Porque acuérdese, y lo vamos a ver más adelante si el tiempo me alcanza,
que aunque Dios lo ha puesto a usted en eminencia en su hogar, usted y yo no lo podemos olvidar que sobre un alto hay uno más alto, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Tus hijos son prestados, mis hijos son prestados, Dios nos los ha prestado, y así como nos los ha prestado, un día Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con los hijos que nos prestó. Entonces, si yo, por creerme que ellos son el vidrio de Belén, no lo corregí como debí corregirlo, un día voy a tener que dar cuenta. El Señor le dijo al sacerdote, ¿qué dice la palabra que nosotros somos ahora? ¿Qué somos ahora nosotros? ¿Qué dice la Biblia que somos ahora? Alguien dijo, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes. Tú eres sacerdote de tu lugar. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Y primero está Dios, luego mi familia y en tercer lugar la iglesia. Entonces, hermano, mire cómo le dice el Señor al sacerdote Elí, le reclama, hollaste mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Los engordaste de lo principal de las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán heridos por Dios. Qué duro bajó el Señor ahí, como decía. Fuerte fue el Señor ahí. Pero es una verdad que nos choca a nosotros, pero es una gran realidad. Porque a veces estamos gozándonos en el Señor y nuestros hijos no lo tenemos pendiente. A veces, hermano, el sacerdote se preocupó por engordarlo. ¿Qué es lo que quiere un padre? Que dijo, coma, yo le doy comida, entre más me piden más le doy. Y quiero que me pidan más. Y si me piden más, le doy por lo que sea. Y si se comieron el arroz, me piden un jugo, se lo doy. Claro, porque buscando la manera de que no le den mal, pero quiero que coman. ¿Qué quiere un padre? Que sus hijos coman. ¿Qué quiere un padre? Que sus hijos estén bien. ¿Qué quiere un padre? Que sus hijos se rían. ¿Qué quiere un padre? Que sus hijos estén en un estado, ¿verdad?, de tranquilidad, de estabilidad, que sus hijos se sientan bien. Eso quiere todo padre. Pero hay algo muy importante, hermano, que nos garantiza a nosotros la paz y el éxito a nivel de la familia, que es cultivar lo espiritual. Porque lo material no te garantiza paz, lo material o lo intelectual no te garantiza un crecimiento. No, hay muchos tipos de crecimiento. Lo moral y lo espiritual te garantiza que como padre tú puedas estar tranquilo, disfrutando de lo que sembraste. Estamos preocupados por tenerlos en buenos colegios. Está excelente. Bien. Estamos preocupados por a que le compramos los libritos del colegio, ¿verdad que sí? Y no importa cuánto cueste, se lo compramos y queremos el mejor libro. Y si viene uno a vendernos uno usado, no, yo no quiero el usado, yo quiero uno nuevo. Y le compramos el uniforme del colegio, y le compramos el asunto, y le compramos el celular. ¿Y lo espiritual dónde está? ¿Dónde está lo espiritual? ¿Dónde está lo espiritual? Padre, nosotros nos estamos dando un consejo hoy, porque yo tengo que estar ahí incluido, porque yo tengo 3. Eso no es de que para qué, nadie dice eso para usted, eso es para mí. Amén. Eso es para mí. Nosotros no podemos olvidarnos de nuestros hijos. No importando dónde vivan y dónde estén, porque tus hijos, dice la Biblia, que son herencia de Jehová. Y tú no puedes tratarlo. La gente cree que va a dar cuenta de, yo voy a dar cuenta de mí, yo voy a dar cuenta, lo primero que yo voy a dar cuenta es de mi casa. Y yo tengo un compromiso delante de Dios con mi casa espiritual. Yo tengo un compromiso con mis hijos delante de Dios. Por lo tanto, yo debo encaminar. Dios no vino a preguntarle a la madre. Dios no vino a preguntarle a un vecino. Dios no vino a preguntarle a nadie. ¿Delante de quién fue que vino Dios? Delante del sacerdote Elí. Y le dijo, mira cómo tú te preocupaste más por engordarlo. Lo engordaste, usaste mi sacrificio, pero no lo corregiste. O sea, te ocupaste más por lo físico en ello que por lo espiritual. Así estamos, la sociedad de hoy, muy preocupado por lo
lo físico, por lo material, por lo económico, pero lo espiritual está en el suelo. Y por eso hoy tenemos una sociedad totalmente desequilibrada. Por eso tenemos una sociedad dañada, porque nada de lo de este mundo te garantiza estabilidad. Lo que te garantiza estabilidad es la presencia de Dios, los valores y los principios que vamos a inculcar en nuestros hijos. Créanme que es así. Yo ni siquiera lo alabó porque le tocó. Era lícito que el sacerdote usara de lo que llevaba de la iglesia al templo. Pero el problema no fue que lo usara. El problema fue que él no lo hizo como tenía que ser. No lo hizo como tenía que ser. Nosotros tenemos que reflexionar, porque nosotros vamos a darle cuenta a Dios. Esta sociedad no la va a arreglar el gobierno. Esta sociedad no la va a arreglar Trujillo, el nieto de Trujillo cuando llegue. Esta sociedad no la va a arreglar Leonel Fernández ni Danilo Medina. Esta sociedad no la va a arreglar nadie. Esta sociedad la arreglamos nosotros. Alguien le dijo a un presidente que ganó la presidencia de un país, le dijeron: ¿qué tú quieres para echar hacia adelante este país? ¿Dinero o qué? Le dijo: quiero familia sólida y unida, porque con familias sólidas y unidas una nación crece, una nación echa hacia adelante, una nación puede triunfar y vencer. Por eso es que el diablo está atacando a la familia. Señores, Satanás no está atacando a la iglesia directamente. Satanás está atacando a la iglesia a través de la familia. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Oraste? ¿Había sueño? Ese uniforme se está sucio. Levántate que tienes que irte para el colegio y para la iglesia, si se puede. Por eso tenemos casos como lo de Emily Peguero, Marlon Martínez, un muchacho con todo lo económico resuelto, pero sin afecto, sin amor, sin valores, sin principios, sin lo espiritual cultivado. Cuando le llegó la tentación del diablo, de Satanás, no supo cómo defenderlo, porque Satanás no sale ni con 50, ni 100, ni 1000 pesos, ni con una visa americana, ni con un título. Satanás sale con el poder de Dios. Nuestros hijos que están en la calle siendo tentados por todo, es con el poder de Dios que ellos pueden defenderse. Yo estoy aquí hablando frente a ustedes porque yo fui cristiano desde pequeño. Si yo no hubiese sido cristiano, no estaría aquí hoy. No hubiera podido estar. Y yo veo a mi tía que me fue a buscar un 15 de diciembre para llevarme a la iglesia. Yo la veo como mi madre. Yo digo, ella es mi segunda madre. El día que si mi mamá se muere primero, la veo ella como mi madre. Porque le agradezco que me llamó, me buscaba, me inculcaba, me llamaba, y ahí. Gloria a Dios. Y yo le digo algo: mis luchas no son irme a una discoteca a bailar. Mis luchas hoy no son ron ni cerveza, no lo conozco y me interesa. Mi debilidad no es el mundo, mi debilidad es otra cosa. ¿Por qué? Porque crecí dentro del evangelio, y lo mejor que le puede pasar a un padre o a una madre que sus hijos estén en el camino del Señor. Le puede dar de todo, le puede dar dinero, le puede dar estudios caros, todo eso está bien y yo lo quiero también, pero no te olvides, por favor, te lo estoy diciendo con el corazón en la mano, no te olvides de cultivar lo espiritual, no te olvides de cultivar lo espiritual, porque eso es lo que te garantiza que como padre disfrute de tus hijos con tranquilidad.